¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. El día siguiente, después de una elección presidencial de segunda vuelta, donde hubo una diferencia enorme entre el ganador y la perdedora. Estoy hablando de José Antonio Kast y Janet Jara. Vamos a conversar sobre lo que significa todo este día de ayer y lo que se viene en el horizonte con Hugo Herrera, catedrático de la Universidad Diego Portales. Él ya es bastante conocido. Y bueno, Hugo, aparentemente no debiera haber habido sorpresa de que ganara José Antonio Kast. Lo que probablemente puede haber habido es que la distancia entre José Antonio Kast y Janet Jara fue tremendamente amplia. Sí, yo lo analogaría esto a como una batalla. Uno tiene la estrategia bien diseñada, las tácticas, qué sé yo, pero no sabe cómo va a salir, po. No sabe cómo Waterloo, hasta que terminó Waterloo, nadie sabía cómo se iba Ni Napoleón, dice. Claro, claro. Hasta que mandó a la caballería y se encontraron con los ingleses escondidos, no pasaba nada. Y aquí yo creo que pasó algo más o menos parecido. O sea, yo creo que fue una especie de masazo, una sorpresa, como uno quiera llamarlo, pero que cambia bastante el panorama político. ¿Por qué? Porque este resultado se aproxima mucho más al rechazo a la Constitución 1, a la Convención 1, que al sí, al no, a cualquier resultado, Elwin, Vigi. Estamos entrando como en otro momento de la política. Este 60-40, si uno lo pone en términos históricos, es la mayor victoria presidencial de un candidato de derecha desde que hay presidente de la República en la Constitución del 25. O sea, nada menos que eso es esto. El que ganó más o menos cerca sí fue Eduardo Frei Ruiz Tagle también. Supuesto que sea de derecha, pero con la concertación. Perdón, Eduardo Frei Montalva, ¿verdad? Claro, porque no ahí Ruiz se Tagle. sumó la derecha, bajó a Durán en el fondo y era contra Allende. Exacto, y era Sí, contra Allende, sí. pero el proyecto de Frei era mucho más de centro, más parecido a lo que es Kennedy, estaba en ese eje, no lo diría como claramente derecha, no era aliado del Partido Republicano, por decirlo Sí. así. No obstante que después hubo colaboración con la CIA y todo eso, pero eso ya es dentro del contexto de la Guerra Fría. Pero un candidato así que químicamente de derecha no había habido con ese nivel de voto. Y déjame agregar una cosa más. Dentro de esta elección que tuvo lugar ayer, no había habido nunca, creo yo, una elección, aunque fuera de segunda vuelta, donde se mostraran los que técnicamente se conocen como los extremos. Sí. ¿Ah? Y que sea absolutamente claro que las personas vienen de lugares y tienen idea que no son las del histórico centro chileno. Sí. Sí, eso es una novedad porque en general hasta ahora el ciclo político anterior en el fondo le había exigido a los candidatos, si no eran de centro, irse al centro. Claro. Y se ganaban las elecciones en el centro. Yo me acuerdo, Lagos Lavín fue paradigmático. O sea, Lagos dijo, cuando pasó de primera a segunda vuelta, yo hay temas en los que no voy a avanzar. Y eso le garantizó el triunfo. Y cumplió. Y eso significó irse al centro. Y Lagos fue un gobierno centrista, de grandes acuerdos, de las concesiones, las recordamos todavía. Entonces, eso, claro, cambió ahora y tuvimos lo impensable, una candidata comunista con un candidato republicano. Claro. Ahora, creo que José Antonio Kast la tenía más fácil en cierto modo que Janet Jara, porque Janet Jara, además del peso del gobierno, tenía el peso de un partido comunista que es muy recalcitrante, por ponerlo de alguna manera. O sea, es muy fiel a los principios de la época de la Guerra Fría. Sí, muy ideológico. Marxista, leninista, siglo XXI, digamos. En cambio, José Antonio Kast, claro, tenía ciertos guiños a Trump, a Milei, qué sé yo,
pero es un político formal, más bien fome, de establishment, fue UDI casi toda su vida, lo formó Jaime Guzmán, entró a la política por Pablo Longueira, o sea, claro, pasaba por alguien más de derecha que la UDI, pero en verdad es un UDI noventero que es más conservador en términos morales pero no más políticos que la UDI. Entonces, en ese sentido, la tenía más fácil en correrse un poco más al centro, que fue lo que terminó favoreciéndolo tanto, porque desde el presidente Frei con su apoyo, así medio diplomático, pero apoyo al final, Sí. medio vaticano, podríamos decir, o florentino, hasta el apoyo de los amarillos, de los demócratas, tiene un panorama más amplio que la Concertación en su minuto inaugural. Bueno, ahí digamos. tú mencionaste dos partidos que son pequeños, demócratas y amarillo, que yo tengo la impresión de que fuera de que ideológicamente ellos están más cercanos a la centro derecha que a la centro izquierda, si tú quieres, pero ellos se entienden o entendían muy bien, a pesar y sobre todo porque estaban recién naciendo, digamos, entendían muy bien lo que significa que alguien se salga de un partido y arme otro. Claro. Que es algo de alguna manera que, como lo hizo Casta hace algún tiempo con Republicano, él dice, mira, no ha tenido la chance todavía Republicano. Y el cambio de un partido, qué sé yo, histórico, consolidado, a un nuevo partido, es algo que siempre de alguna manera tiene simbólicamente en el lenguaje político la idea de, oye, es ahora que nos toque a nosotros que nos den la chance. No, nosotros no sigan cayendo en el mismo error de votar por los mismos siempre porque van a tener los mismos resultados. Claro. Y eso ha pasado acá con el Frente Amplio, que está gobernando, y ahora pasó con José Antonio Kast y Republicano. Sí, yo creo que en eso también influyeron como las infraestructuras de la política, porque el financiamiento público de los partidos políticos facilitó mucho esta diversidad. Sí. Antes había que tener mecenas, y solo con mecenas tú armabas partidos. Pero desde que hay financiamiento público, claro, necesitan mecenas, los hay, digamos, y sabemos que más o menos cerca de quién están, pero también favoreció eso a los partidos que tenían menos mecenazgo. O sea, cuando se implantó, por ejemplo, el sistema de financiamiento público, RN empató a la UDI, la pilló. Antes la UDI tenía el financiamiento, RN no, o menos, y la pilló. Y yo creo que en este contexto, entonces, llevar candidaturas presidenciales nuevas, llevar partidos nuevos, no es tan difícil como lo era antes. Hay casos de excepción, digamos. O sea, yo creo que lo que le pasó a Evópoli, que se autodestruyó, es un caso único en la política chilena, con tantos contactos, un partido tan de élite, quedó... Y que tuvo tantos parlamentarios también. Claro, además que ese partido se formó al alero del piñerismo, eso no hay que olvidarlo. O sea, Piñera lo levantó ese partido, era su partido. Y claro, no duró mucho más, no sobrevivió mucho más que el presidente. Ahora, dime una cosa, Hugo. El mundo de la política, y eso lo saben todas las personas que nos están viendo, está lleno de lo que podríamos llamar lenguaje simbólico. Sí. Tú tienes desde el facho, el comunacho, que son maneras de catalogar a quien no te gusta sobre la base de una idea. Que tú automáticamente dices, este gallo es facho, y tú inmediatamente sabes a qué se están refiriendo. O si es comunacho, tú sabes a qué se están refiriendo. En el caso de José Antonio Kast, que es una persona que ha sido señalado como parte de un extremo, sin embargo, yo durante que vi varias de sus alocuciones antes de la elección, a mí me dio la impresión de que este José Antonio Kast de esta campaña, como que de alguna manera recogió lecciones de las campañas anteriores. Y no metió, a pesar de ser muy duro, como básicamente son todos los candidatos hoy día contra la delincuencia, contra la extranjería ilegal, en fin, pero como que
dejó un par de puertas abiertas ahí, que no lo había hecho en las elecciones anteriores. ¿O no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que José Antonio Kast tuvo dos momentos de prueba, por decirlo así. Una, sus candidaturas anteriores, donde, claro, obviamente hay un proceso de aprendizaje y los equipos se afiatan, qué sé yo, pero otro momento que tuvo fue un momento de victoria, que lo desaprovechó, que fue el momento de la victoria en la Constituyente 2. Exactamente. Entonces, ahí yo creo que tiene que haber hecho un análisis de daño posterior a haber sido derrotado en ese proceso. Ellos podrían haber sido los padres fundadores de la nueva república. Imagínate cómo estaría la izquierda hoy día con esa constitución y gobierno de Kast, digamos. No lo lograron, pero eso es un aprendizaje en la victoria. O sea, cómo habiendo tenido la mayoría, fracasas. Y eso es muy valioso, porque eso lo está viviendo Boric recién, habiendo sido presidente de la República. Kast lo vivió en un periodo cortito, sin ninguna consecuencia mayor, porque al final igual quedó la Constitución del 80, y ahora con esa experiencia Sí. entra a gobernar. Entonces, yo creo que hay dos cosas de ayer del discurso, que claro, hay gente que alega que fue fome, que fue largo, qué sé yo. Yo creo que eso que dijo que él lo pasaba bien en política, lo reveló mucho, digamos. Como que a él le gusta esto y asume un personaje y cuando hay que ir al golpe, va al golpe, pero como que ayer como que se sencilló, como que se sacó la armadura y empezó a hablar de cosas más cotidianas, como de su alma, digamos. Habló de Dios ya sin imponerle a nadie su fe, pero de sus creencias, de su familia, de la importancia, le salió el alemán, de que uno tenía que pintar la casa si se la rayaban, de mantener el aseo innato del contexto propio, de educar a los hijos. Entonces, lo vi también muy consciente de que ese 60% no es de él. O sea, es de él y no es de él. Él lo captó, digamos. Pero ahí hay un abanico de posibilidades y de sensibilidades que ya no es el Chicago gremialismo típico de los 80-90, Sí. digamos. Ahora, Es mucho más amplio. hay un punto, Hugo, que es, creo yo, uno de los puntos centrales. Todo gran parte del mundo hoy día, a la hora de las elecciones, cuando tienen elecciones democráticas, giran en torno al tema de la seguridad, giran en torno al tema de la violencia, de la delincuencia. Si es que se repone o no se repone la pena de muerte, si es que puedes tener armas en tu casa o no puedes tener armas en tu casa, cosa que se están discutiendo afuera. Acá afortunadamente todavía no se tocan esos temas. Pero eso lleva a que tú puedas mirar muy rápido qué tal se comporta un gobierno que tiene esas características de combatir todas las cosas que la gente hoy día teme. Y por lo tanto, esa lógica de los primeros 100 días, los primeros, qué sé yo, años, como que pierden un poquitito de lógica porque vas a tener que hacer cosas simbólicamente que se vean muy rápido. Sí. Yo creo que, a ver, mira, yo creo que hay dos aspectos del asunto que hay que mirar. Uno va a ser qué actitud va a tomar la izquierda, porque la izquierda en este momento está aporreada, está en el suelo, digamos. Sí. Y hay que ver si van a hacer una reflexión, alguna especie de congreso doctrinario, qué va a hacer el PS, va a seguir con esta idea de Paulina Bodanovich de ser de izquierda, con todo lo que eso implica, o se va a mantener en la senda fabiana o socialdemócrata que fue tradicional al partido. ¿Qué va a pasar con el PC? Aquí viene probablemente un ajuste de cuentas interno y va a haber dos tendencias que van a... Esto todo es misterio porque el PC no sabemos cómo funciona, pero da la impresión de que va a haber dos tendencias en pugna. ¿Qué va a pasar con los partidos más chicos, digamos, con la DC, Partido Radical, el Radical, PPD. el PPD? ¿Qué posición van a tomar? Y lo otro es Kast. A ver, lo único que se le pide a un gobierno en Chile, y que fue con lo que Boric no cumplió, es tomar la iniciativa. El presidente de la República está diseñada la institución
para que tenga éxito mientras toma la iniciativa. Entonces, si no se ataranta, pero lleva adelante pasos programados y con búsqueda de acuerdos, de alianzas y todo lo demás, podría en el fondo tomar la iniciativa y no dejar, aprovechar el momentum, como dicen en jerga militar, y no dejar que se articulen las izquierdas como un bloque, sino que colaborar con sectores de las izquierdas que estén dispuestos a hacer las reformas pendientes, por ejemplo, al sistema político, que llora la reforma al sistema político, o al sistema de salud, o al sistema donde está muriendo gente en listas de espera, o al sistema escolar, donde los overoles blancos ya basta, o sea, desarmemos ese asunto, al menos, digamos, y de ahí para adelante. Entonces, yo creo que tiene flancos en los que puede avanzar muy rápido, dejando de lado los temas típicos de seguridad e inmigración, por los que puede avanzar muy rápido generando acuerdos. Porque hay reformas que están cayendo como de cajón, digamos, que son necesarias. Y el tema de seguridad, lo mismo. Sí. O sea, el tema de seguridad, nadie te niega que la Araucanía hay que pacificarla o llegar a un proceso en el cual todos los sectores se sientan tranquilos. Y el tema del narcotráfico, de la posesión territorial que tienen las bandas delictuales en la capital y en las principales regiones del país. Bueno, eso también va a ser un asunto que por una parte genera impacto, pero por otra también te permite generar acuerdos, porque ahí hay expertos de seguridad en ambos lados. Ahora, hay referentes en política que cada cierto tiempo se te dan en términos históricos. Lo vimos durante la Segunda Guerra Mundial, lo vimos en todo orden de cosas. Y hoy día hay referentes políticos que a mucha gente no le gustan, incluso a mucha gente que votó por José Antonio Kast, que no les gusta exactamente la forma en que gobiernan, pero de alguna manera atacan el problema que uno quiere que se ataque, claro, que es el tema, por ejemplo, de la seguridad, que tú lo ves en Trump. Mucha gente, probablemente el Partido Republicano, no considera que Trump es un súper potente gobernante, pero está haciendo algo que si es que ellos vivieran allá, le gustaría, claro, que lo hicieran. Pero al mismo tiempo esto funciona, y yo lo digo siempre porque no creo que haya que olvidarse, en un mundo que es distinto a como era hace 40, 50 años. Un mundo donde tiene hoy día 16 países con bombas nucleares. Claro. Un mundo donde tú tienes gente que ha llegado al poder sobre la base de sus promesas de fuerza. Y eso en algún momento tienes que mostrarlo. A diferencia de lo que son los típicos casos demócratas donde tú, vas viendo en las próximas elecciones qué tal te fue, acá tienes que hacerlo rápido y tienes que hacerlo de una manera tajante. Claro. Ahora, mira, yo creo que en Chile, claro, salvo momentos de crisis radical donde tú puedes bombardear la moneda, digamos, o las matanzas de las mineras en el norte, en los años 20. En general, el estilo es más circunspecto. O sea, yo no veo a Kast asumiendo un estilo populista. Él siempre ha sido respetuoso de las instituciones y todas sus críticas al sistema son desde dentro del sistema. Sí. Nunca critica el sistema como desde fuera, que es lo que hace, por ejemplo, cierta izquierda. El sistema es el que está colapsado. Aquí no. Hay que mejorar instituciones desde dentro. Y en ese sentido, creo que tiene más espacio para llegar a acuerdos institucionales con gente que esté dispuesta a sentarse con él. Ahora, el problema que tenemos aquí es hasta dónde las izquierdas van a querer involucrarse en este proceso de grandes reformas. Porque ocurre que con el 60% que tiene Kast, con lo variopinto de la alianza que tiene, desde, por decirlo así, el presidente Frey hasta los de Kaiser, él tiene una caja de herramientas conceptuales amplísima a la que puede acudir.
Y eso significa que puede darle énfasis, tiene un teclado muy amplio que tocar, lo que le permite operar tomando iniciativa en distintas áreas con mucha flexibilidad. Entonces, podría ser un gobierno con iniciativa que dejara en el fondo incorporada a cierta izquierda en un proceso de diálogo colaborativo y dejara a otra izquierda un poco más fuera, pero marginalizándola. Ahora, Hugo, ¿cómo crees tú que la persona que fue ayer a votar por José Antonio Kast, ¿cómo crees tú que ese votante nuevo, no estoy hablando del militante, estoy hablando de todo lo que dicen hoy, ¿sabes qué? Yo creo que José Antonio Kast, después de tanto tiempo, merece una chance, se ha ganado la posibilidad de ser gobernante y demostrar lo que está ofreciendo. ¿Qué tanto hoy la masa votante de un candidato puede seguírtelo? Puede no solamente seguírtelo, puede comunicarse. ¿Cómo se comunica hoy día el votante de alguien con el ganador? A ver, yo creo que va a haber un proceso de reacomodo, por supuesto, porque hoy día Kast ya no es el jovencito, por decirlo algo así bien duro, que se le decía el nazi de Paine, digamos. Está lejos de eso. Es el 60% de la población el que votó por Kaiser, por Kast. Y además tiene un candidato a la derecha, lo que siempre es bueno porque tú te puedes poner un poquito más al centro. Entonces, él va a generar probablemente, y eso lo vamos a ver en las próximas semanas, sobre todo antes de que entre al gobierno y cuando forme el gabinete, vamos a ver la posibilidad de que él se vaya al centro, todavía más, digamos. O sea, el discurso de ayer fue, bajamos las armas, nos conversamos ahora en buenos términos con Janet Jara, qué sé yo, pero puede avanzar mucho más todavía. Porque, como digo, un 60% es algo muy cercano a los 2/3, o sea, es mainstream, no es un candidato marginal. Es lo que tuvo Frei Ruiz Tagle, digamos, o Frei Montalva, claro. Son porcentajes en los que tú ya no puedes decir esto no es el país, digamos, esto es de no, verdad. de todas maneras, no. Si lo macizo de la votación descarta todo tipo de gente que pueda tratar de buscarle algún tipo de fisura O sea, loca. la crítica del columnista de centro izquierda tratándolo de fascista o de filofascista, o de que quería gobernar por decreto, todo eso se cae hoy día. Y además tiene la oportunidad de generar un gabinete donde él dijo que quería dar sorpresa. Yo me imagino que eso incluirá algún par de nombres o fichajes en el gabinete bien escogidos como para demostrar que él se toma en serio esto de ser un gobierno nacional, digamos. Un gobierno de emergencia no puede ser sino nacional. Tú no puedes hacer emergencia con un grupito, con tus amigos, digamos. Entonces, yo creo que de aquí al 11 de marzo, a la fecha de Asunción, esto debiera ser un periodo de consolidación de esta mayoría, que estamos recién desayunándonos con ella, digamos, o tomando té. Y después de eso, que va a generar la idea de que aquí hay una nueva mayoría, viene la conformación del gabinete y el programa, las primeras medidas. Y entonces tú puedes decir, solo tiene tiempo a su favor para jugar de aquí hasta el 11 de marzo. Otra cosa distinta es después, porque gobernar es otra cosa. Ahora, Hugo, ¿cuál es, a tu juicio, la lectura que va a quedar en los textos de política del gobierno del presidente Boric? Ah, pucha. No, yo creo que Boric jugó el primer capítulo nomás. Y ese primer capítulo, yo lo comparo un poco con, ¿sabes quién? Con ¿cómo se llama el peruano? ¿Quién dice El que se suicidó. Que el primer periodo le decían el caballo loco, Alan García. Ah, Alan García.
Su primer periodo no era simplemente que no tuviera iniciativa, le decían el caballo loco, y estaba todo el país un desastre porque era había corrupción, el Sendero Luminoso estaba llegando a Lima, qué sé yo. Pero su segundo gobierno, despejando el tema de la corrupción, fue bien visto, sobre todo el primer tiempo. Yo creo que el gobierno de Boric fue un fracaso rotundo en dos sentidos, en tres sentidos. Primero, que no tuvo nunca iniciativa. Fue un gobierno sin iniciativa. Y tú no puedes ser gobierno sin iniciativa. Eso, Portales se revuelca en su tumba, digamos. O sea, le dicen que hay un presidente de la República sin iniciativa. No hay ninguno de los proyectos importantes que se haya aprobado, salvo el de pensiones, hasta por ahí nomás, digamos. Segundo, que renunciaron al discurso moralizante. Y tercero, que renunciaron a ese discurso moralizante de los estándares superiores, sí, por corrupción. O sea, Giorgio Jackson no vuelve a Chile, digamos. Está todavía en Europa. ¿Y dónde está el computador de Giorgio Jackson, digamos? ¿Y quién se robó ese computador? Todavía tenemos respuestas pendientes. Preguntas sin respuesta, digamos. Las fundaciones, todo ese enredo, qué sé yo, dantesco, porque era un sistema para defraudar, tampoco se ha terminado. Entonces, creo que y no estoy diciendo que sea de mala voluntad, digamos, pero se le escapó de las manos el gobierno. No hizo nada de lo que quería. Yo me acuerdo haber estado en estas mismas mesas, digamos, discutiendo sobre el tema de investigación y desarrollo. Y cómo el Frente Amplio criticaba que la economía chilena era extractivista y ese típico discurso, y que la inversión en I+D era escuálida, que el OECD invertía el 4%, que Chile invertía el 0,4%. Y si uno mira I+D hoy día, estamos igual que antes, no cambiaron nada, cambió un 0,0 algo, qué sé yo. Pero reformas de verdad en los temas que les interesaban, no lograron ni una. En I+D podrían haber avanzado mucho, digamos. Bueno, todavía queda harto por hablar y harto por hasta que sea investido formalmente el próximo presidente de la República. Y claro, va a haber palos que se van a pegar y bastantes cuentas que yo creo que no van a alcanzar a ser saldadas, digamos. Y hay sí, estoy de acuerdo. Y hay una pregunta que creo que es epocal. O sea, estamos en la crisis del Bicentenario todavía porque las instituciones están con legitimidad baja. Vamos a salir aquí con esta especie de neocaudillo siglo XXI que se llama Kast de la crisis del Bicentenario, quizá, pero lo que está claro es que el eje cambió. Ya no es el sí y el no, sí, sino que es mucho más parecido al rechazo a la convención, a los resultados de la Convención 1. Más parecido a eso que al intercambio entre Michelle Bachelet y Piñera, dices tú. Sí, ese era un debate entre amigos casi a esta altura. Hugo Herrera, muchas gracias por haber estado con nosotros gracias una a ti, vez Fernando. más aquí. Un agrado. Y a todos ustedes, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos mañana. Chao.